Hola amigos y amigas, es un gusto volver a saludarlos a través de la distancia. Hoy tenemos un tema muy interesante para discutir, Sandra y yo. El tema es acerca de las brujas y las alcahuetas. Ustedes dirían, bueno, ¿y qué relación tienen? Como que son dos imágenes mentales totalmente diferentes. Sin embargo, vamos a dialogar precisamente para eh, comentar sus semejanzas y sus vínculos. En realidad, hablar de las brujas es un tema muy apasionante porque a veces creemos que la bruja es simplemente aquella mujer del mal que hace una serie de trucos y apela al demonio para que la proteja y se consume su interés de hacer daño a alguien o a algo. Pero no, la brujería es muy extensa como concepto, como tradición, como historia, y las brujas son un tema inevitablemente que tenemos que tocar en los asuntos de teoría de género y sobre todo ver la manera de cómo fueron sometidas a violencia de género en aquella época y que nunca ha cesado la violencia de género desde la época del inicio de la humanidad. Veamos precisamente este, este contexto donde hablamos de la mujer como algo que fue odiada en este tiempo del siglo XVI, que nos vamos a referir más o menos, medievo, siglo XVI, XV. Eh, las mujeres eran consideradas mujeres del mal. Venían de la tradición del lado izquierdo de Dios, por lo tanto, no tenían que ver con el lado derecho asignado a los hombres. Las mujeres en el siglo XVI que se dedicaban a ser curanderas, parteras, adivinas, químicas, herbolarias, eran consideradas brujas precisamente por sus saberes y había una gran envidia de los curas, de los encargados del clero, porque las mujeres no podían detentar el saber, por ejemplo, de los nacimientos, de los abortos y todas estas cosas que le atañen, hoy diríamos, a los médicos. Pero bueno, este es un poco el contexto de dónde nos vamos a desarrollar para hablar de este tema tan interesante que Sandra nos trajo, que es el asunto de las alcahuetas. Y veríamos de qué manera están vinculadas con las brujas. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola, hola Elisa. Muy bien, aquí ya listas para hablar con los que nos hacen favor de vernos hoy. Sí, Y bueno, pues sí, elegíamos tú y yo este tema porque finalmente este de la alcahueta, ¿no? Sí va vinculado en esta tradición de las brujas o de estas mujeres que acabas de describir muy bien. Eh, Está hoy en día en el imaginario ya de muchas culturas, sobre todo en la nuestra también. Puede ser que nunca hayan oído de dónde viene la alcahueta o de qué tradición literaria, pero sí se ha oído que es que son unas alcahuetas. Bueno, la voy a hacer de Celestina, ¿no? sí, Cuando dicen de Celestina es mediadora en los amoríos. sí, Los jóvenes pueden usar estos términos sin siquiera conocer toda esta tradición de la que vamos a hablar hoy. E incluso los amarres, tan famosos amarres que tenemos en México, también vienen de esta tradición de las alcahuetas, ¿no? Entonces, obviamente es un personaje muy interesante. Eh, Hay alguna que otra mujer que incluso se le llegó a poner de nombre Celestina.
Y yo decía, pues los papás, ¿cómo es que le pusieron Celestina, no? Pero sí, ha habido mujeres en México que se les puso Celestina. El Sí, nombre de la alcahueta más conocida en España, más famosa. Incluso, pues, fíjate que cuando esta obra de la Celestina, que es del finales del siglo XV en España, vino a México y la pusieron en teatro, montaron la Celestina por ahí de 1958. ¿Y qué crees? Que se les hizo muy fuerte al gobierno en turno y decidieron cancelar la obra. Estuvo censurada 8 años en nuestro país, la representación teatral de la Celestina. Entonces, imagínate que claro que hay un vínculo con nosotros aquí en México, con esta imagen de la Celestina y en realidad de las brujas, porque sí hay una diferencia importante que hacen entre brujas, por ejemplo, de las que tú ya nos estás comentando, que tienen unos saberes que no están permitidos para ellas, incluso los saberes teológicos tampoco, ¿no? Un saber teológico, que fue el caso de Sor Juana, pues tampoco estaban dentro de las normas. Entonces, en España, por ejemplo, se distingue mucho entre hechiceras y brujas, dándole por nombre a las brujas lo más terrible, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una bruja y una hechicera? Primero que nada, pues fíjate que casi nada, solamente que la bruja es la que sí tiene relaciones sexuales con los demonios, así como la famosa Lilith de la que hablábamos, sí. y, y, y hace estos aquelarres, ¿no? Entonces el término bruja también hace referencia a lo rural, a los ambientes rurales. Y yo recuerdo de niña que también cuando íbamos al campo y nos quedábamos en algunos lugares, también decían, ¿no? Que las bolas de fuego que se ven en los cerros son las brujas que están haciendo sus aquelarres. Claro que uno es niño y te asustas y está en la imaginación, te decía, de todos nosotros, ¿no? A pesar de que hablemos de modernidad, de ciencia, sigue estando este imaginario en todos nosotros y desde niños lo aprendemos. Entonces, la bruja es como la mujer más mala que te puedas hallar. Recordarás también, perdona que me vaya un poco más atrás, pues en el Asno de Oro, ¿no? De Apuleyo, hay una bruja terrible ahí que lo convierte en asno, ¿no? A este protagonista. Y en el Satiricón de Petronio, ¿no? También hay estas mujeres que por lo regular convierten a los hombres en animales. Sí, Pero ya estas brujas, las brujas son características del ambiente rural y obviamente también por sus vínculos sexuales con el demonio. Y por lo tanto ellas son las que también pueden ser asesinas de infantes, ¿no? Les chupan la sangre. También una especie ahí de vampiresa. Y una hechicera tiene una imagen un poco más suavizada, pero no por eso menos condenada. Una ah, hechicera es la que sabe manejar las hierbas, hace conjuros y hace estos amarres que yo te decía, ¿no? La hechicera se mueve más en un ámbito urbano, como es el caso de Celestina, y también una de sus principales funciones es ser alcahueta entre amores ilícitos o fuera del matrimonio, digamos. Entonces oye, ese sería más o fíjate menos, ¿no? que esto, Sandra, es muy interesante porque entonces quiere decir que con lo que tú explicas, una hechicera no es tan mala como una bruja. Una No, bruja que habita en nuestros imaginarios colectivos y sobre todo en el imaginario masculino de todos los tiempos, es una mujer que tiene una relación directa con la sexualidad femenina. Y así por es. lo tanto, una bruja es tan temible precisamente por sus artilugios y sus enigmas acerca del cuerpo sexuado, del goce, del placer y de esos lugares incógnitos que habitan el inconsciente. Fíjate, me voy a referir a algunas brujas. Sí, Para empezar, los sacerdotes eran enemigos de las mujeres que sabían hacer conjuros, pero que también, como decía yo,
eran curanderas, eran parteras, ayudaban a los abortos y sobre todo hacían que los espíritus malignos se alejaran o se acercaran. Tenían esa capacidad de convocarlos o ahuyentarlos. Hay un pasaje en un texto hermoso que se llama La Casa de Brujas, de Annie Llewellyn Barstow, que es la historia de un holocausto, precisamente la historia de mujeres condenadas y sometidas a tortura y finalmente muertas, y que esto va de muchísimos siglos. Tú ya después nos comentas cuántos siglos. Y en este texto hay algunos relatos que dicen, ¿no? Interesantemente, cómo los sacerdotes tenían tanto miedo al demonio que iban a buscar a las brujas para que los ayudaran, y entonces estas mujeres se convertían en exorcistas. Pero sí, a la vez, no solo les ayudaban y ellos hacían que los auxiliaran, sino que posteriormente a obtener su cura, entrecomillada, pues entonces las perseguían. Entonces primero las utilizaban para que los ayudaran a expulsar los demonios, y en segundo momento las condenaban. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Del poder patriarcal de los sacerdotes que decían, es que sus saberes son totalmente brujiles y son amantes del demonio. Siempre fueron acusadas como amantes del demonio. ¿Y qué es el demonio? Es ese extraño fantasma que, independientemente de que haya sido enemigo de Dios, es algo que habita en nuestros imaginarios, y como tú lo relatas en tu época de niña, al ver bolas de fuego, tiene una relación con las brujas, con los demonios, y también nos han dicho en la niñez y después igual en la adolescencia, que los espejos son puertas al demonio. Y entonces hay que tapar los espejos por la noche, porque por ahí pueden entrar espíritus malignos. Entonces yo lo que quiero resaltar es cómo esta violencia de género que se operaba en la mente de los sacerdotes era perseguir a las brujas por aquellos saberes, pero que también ellos los ocupaban, y entonces usaban a una mujer que sabía de métodos abortivos, que sabía también de ser parteras, también eran herbolarias, es decir, eran médicas. Pero aparte de eso, utilizaban su magia amatoria, así dicen ellos acerca de las mujeres, ¿sí? Su magia amatoria, ¿para qué creen? Para hacer hechizos, para atraer un amante, o para convertirlo en un demonio, o bien en un animal, como tú señalabas, que es precisamente algo muy interesante, es que si una mujer no podía concebir, pues entonces no le iban a estar rogando al hombre que la podía preñar. Lo que hacía la bruja es que le daba de beber semen de caballo, y entonces ella quedaba embarazada, ¿no? Sí. ¿Cómo ves eso? Pues sí, esto, bueno, yo creo que los que nos están escuchando, me parece que hay cosas que sí les son, como te decía, muy cercanas y otras no tanto, ¿no? De dónde viene toda esta tradición. Y sí, parte de las funciones de estas aparentes brujas y alcahuetas es también la venta de cosméticos, ¿no? Que hablábamos también ya la sesión anterior. Celestina, por ejemplo, vende cosméticos, y algo fundamental, aparte del espejo, que también es un objeto muy simbólico, es el hilado, ¿no? Celestina y las brujas también
usan el hilado, que es un símbolo de urdir, ¿no? Y ya hablábamos del cabello la vez pasada, que enredaba, ¿no? Por eso estas mujeres necesitan un cabello largo para enredar. En el caso de las alcahuetas y hechiceras, pues tenemos también que usan el hilado, pero el hilado en este símbolo de urdir, cómo van a concertar las citas sexuales, porque la Celestina es muy explícita en cuanto a la sexualidad que viven dos jóvenes, que es Calixto y Melibea. Entonces, sí, una función es vender cosméticos, afeites, ¿no? Muy censurados en el siglo XVI y XVII, los afeites. Dicen que las mujeres se ponían esas suciedades, ¿no? En el rostro. Y sí, además, por otro lado, la Celestina ayuda a recuperar la virginidad. Cuando tú hablas ahora de estas ideas de embarazos, también hay una fuerte corriente de que estas mujeres hechiceras y brujas ayudaban a que la mujer recuperara la virginidad, utilizando sobre todo vejiga de toro, por ejemplo, para que le pagaban e hiciera una costura, ¿no? Y ellas pudieran recuperar la virginidad para que el esposo no se diera cuenta de que ya no era virgen, ¿no? En estos contextos tan misóginos de los que hemos venido hablando. Y obviamente ellas hacen o rehacen virgos, que es como una de las características fundamentales. Son también mujeres que andan en la calle, son mujeres públicas. La prostitución también está muy vinculada a las brujas, pero te decía, a las hechiceras sobre todo, porque la bruja así de plano se va con el demonio, ¿no? Ella no, con los súcubos, que también son estos demonios que andan por ahí tentando, ¿no? Sobre todo en la noche. Y la hechicera más bien anda en las calles. El antecedente de Celestina ahí en España es la trotaconventos. O sea, antes de que ya esté tan configurada Celestina, es la trotaconventos. Oh, mira, y precisamente aquí estoy viendo de qué manera, si las parteras utilizaban técnicas mágicas para atender a los partos, también usaban la belladona para evitar los abortos. Entonces, hoy en día usamos belladona incluso para, no sé, por algún dolor de la cara, algún músculo. Y entonces claro, las abuelas nos han dicho, usa belladona, hija, y se te quita. Pero fíjate qué tradición de la belladona desde esas épocas, porque evitaban el aborto, pero sobre todo infundían un estado de placer. Entonces, lo interesante es ver cómo la hechicera es, digamos, un discurso que se maneja como el del médico de hoy en día. Sí, pero te fijas el tratamiento que se le hace a la mujer en este contexto que hablamos, porque yo recuerdo que el barbero, por ejemplo, sacaba muelas, era una especie de médico, ¿no? En la España de los siglos de oro. Sí. Y no obstante, no se permite entonces que una mujer sí tenga estos recursos herbolarios, estos recursos que alivien el placer o el dolor del cuerpo femenino, porque ahorita me trae a colación también un ejemplo. Celestina tiene tratos con prostitutas a las que ella, digamos, protege, pero también regentea, ¿no? Esa es otra característica de la alcahueta. Entonces, hablan de los dolores menstruales. Una de las prostitutas le dice, es que tengo dolores de la madre. Y ella le dice, déjame sobarte para aliviar tus dolores. Entonces la prostituta le dice, ay tía, porque tía también era un término para las alcahuetas, ay tía, sube más la mano, ¿no? O sea, es más arriba, no me acaricies más abajo. Y también Celestina recomienda que para los dolores menstruales, pues hay que tener relaciones sexuales. Entonces, en realidad es un personaje sumamente interesante, pero también, por eso se robó el protagonismo de la historia, ¿no? Y a esto no sé si me permitas que pudiéramos agregar la pintura a la imagen de estas hechiceras y brujas. Este cuadro que están viendo aquí, nuestros amigos que nos siguen,
Pues este es de Goya. Goya va a ser un pintor sumamente obsesionado con las brujas, ¿eh? Bueno, N cantidad de cuadros tiene sobre las brujas y sobre la Celestina. Entonces, también así como yo te mencionaba hace 8 días que no hay pintor que no usara la imagen femenina frente al espejo como símbolo de la lujuria, de la liviandad, de estos pactos con el diablo, no hay pintor también que no hubiera hecho su versión de Celestina. Y esta se llama La Maja y Celestina en el balcón. Sí. La Celestina va a ser siempre una mujer ya grande, ya vieja, pero que trae las cuentas del rosario que tiene ahí en la mano, no sé si lo alcanzan a distinguir. Y obviamente estas cuentas del rosario es para ir urdiendo las tramas, ¿no? Otra vez aquí el rosario sirve como una segunda intención, ¿no? Un segundo código en la época. También Celestina es una mujer que fue prostituta y tiene una cicatriz en el rostro, tiene poco cabello. Entonces, claro que estas descripciones de las brujas y las hechiceras tienen que ver con esto, ¿no? Su capacidad de transformación también. Ellas se pueden transformar en mujeres hermosas o mujeres viejas y muy feas, que es con lo que atrapan a los hombres de repente. Ahorita pensé en Aura, ¿no? De Carlos Fuentes, o sea, hablamos de una tradición que va y viene, hablamos desde la Biblia hasta incluso los sumerios son con Gilgamesh, ¿no? ¿Te acuerdas de la diosa Ishtar? Sí, Que esta diosa es acusada por Gilgamesh de que se acuesta con muchos hombres, ¿no? Gilgamesh, el héroe, le dice, tú te acuestas con muchos hombres y todos tus amantes los has dejado y los convierte en animales. Esta es una característica de Ishtar, que aparece como una mujer que ejerce su sexualidad y Gilgamesh la repudia totalmente, ¿no? Entonces, sí. vamos y venimos en la historia con la misma imagen, te das cuenta, en Carlos Fuentes hay otra bruja, el tratamiento puede ser distinto. Esta que les presentamos es de Goya, si me puedes poner la siguiente, porfa. Esta es otra versión de la Celestina de un pintor escocés, Vermeer, en Escocia, hace su visión de la Celestina. Si te fijas, sigue siendo una mujer desagradable, ¿no? Sí. Bastante fea, vieja, sí. pero sí hay un elemento sexual todavía, ¿no? El escote en el cuello, y ahí está la joven, a la que la Celestina está recibiendo el dinero a cambio de haber convertido y hechizado a la jovencita que va a brindarle sus placeres sexuales. Entonces, sí. Picasso también tienes, en 1904 hizo un cuadro de la Celestina, que bueno, por tiempo no nos vamos a detener, pero bueno, si entran al curso que ya va a iniciar el otro lunes, perdona el comercial, claro, sí. El curso que voy a dar a partir del lunes 7 de diciembre, vamos a ahondar más en estos temas y en estos puntos, incluso de la pintura, ¿no? Que también es un tema muy apasionante. Te decía, Picasso tiene uno, Botero tiene su propia versión también de la Celestina, Goya, Murillo tiene otra. Entonces, bueno, hay una gran cantidad de obsesión por estas mujeres, otra vez, hechiceras, y a la vez muy, muy, muy ricas para el arte y para la literatura, ¿no? Pero y para el feminismo. Fíjate claro. que lo interesante es como no perdemos el hilo de la violencia de género. Sí. O sea, volvemos a lo mismo que es el imaginario, cómo va trotando durante toda la historia por estos hombres, llámense pintores, llámense literatos o llámense curas, ¿no? Por ejemplo, los curas estaban aterrados por allá del 1446 en Escocia, precisamente, porque las mujeres brujas poseían ungüentos para hacer regresar a un amante, o bien también sabían rituales para que esa relación matrimonial que iba muy mal mejorara, o definitivamente ungüentos para deshacerse del marido. Entonces imagínate qué terror, qué miedo producen los saberes de las mujeres para los hombres, por grupos de hombres, por guetos de hombres, de tal forma que dices, bueno, sean científicos, sean curas, sean literatos o poetas o pintores, parece que tenemos un común denominador
que se llama el terror a la mujer, a sus saberes y sus poderes, porque ellas eran más poderosas que los sacerdotes, de tal forma que tenían más aceptación entre el pueblo, porque las mujeres llamaban parteras, no llamaban sacerdotes. Y es que los sacerdotes también hacían trabajos de parteros, también de sanadores, también de exorcistas. Entonces, de repente, la gente llamaba a las mujeres. Eso no lo podían soportar ellos. No podían porque definitivamente era un asunto de celos y de poder. ¿Cómo es posible que ellas supieran más? Ahora bien, si eran de clases acomodadas, porque tenían dote económico, eran un poco más perdonadas, en el sentido de que las influencias, como hoy en día, funcionan. Y no fueron condenadas a la hoguera. Muchas mujeres aristócratas o poderosas económicamente, cuya familia tenía una tradición financiera. Pero las mujeres pobres, asociadas a ser brujas, definitivamente llegaban a la hoguera. Entonces volvemos a ver la violencia de género como hoy en día una mujer pobre tiene más posibilidades de ser brutalmente abordada por un hombre en todas las fases, desde la violencia familiar o la violación o la tortura, que una que tiene cierta posición. Digo, no es la regla, no es la verdad absoluta, pero también es un dato que llama la atención. Cómo las mujeres pobres eran consideradas brujas en su mayoría, más que las acaudaladas. Mira, Sandra, tenemos a muchas personas que nos mandan saludos y por ejemplo, Araceli Carvajal dice, eso de los amantes es tan emocionante, ¿no? O sea, ¿cómo atraer a un amante por medio de ungüentos o de conjuros, ¿no? Pero también es muy peligroso porque podemos hacer que ese amante se vaya para siempre porque ya nos tiene hartas y también los conjuros, ¿no? Entonces, bueno, América, Araceli, Irán, por aquí los vemos, Rosario, Adán, muchos saludos a todos y muchas gracias por estar aquí compartiendo esta interesante charla insensata, ¿no? Sí, porque te decía, estamos haciendo estos amarres nosotras también, ¿no? Con las mujeres del pasado y los ecos que tenemos hoy en día, como te decía, porque hablando de esto de los enamorados, ¿no? Nosotros aquí en México tenemos en la Ciudad de México el mercado de Sonora. Oh, sí. Justamente donde tú puedes ir a acudir a pedir estos sortilegios, estas veladoras y todas estas cosas que se atribuyen al mundo femenino, porque volvemos también a una imagen recurrente en las brujas también, los pactos con el demonio, pero también las imágenes de las serpientes. Celestina, por ejemplo, utiliza el veneno de serpiente en sus pócimas y de hecho hace un cordón, le pide a la joven a la que quiere entregarle a Calixto, al amante, su cordón, ¿no? Y el hilado lo unta con veneno de serpiente. También los sapos, los sapos son muy recurrentes también en este mundo de magia con las mujeres. Ella entonces hace una especie de magia en el hilado que le va a llevar a Melibea, para que ella se enamore y pierda la razón por Calixto. Entonces, sí. Y de hecho eso sucede en la historia, ¿no? Por eso, en el imaginario de los pintores que yo también señalaba ahorita, pues siempre está esta visión, ¿no? Picasso pinta una Celestina todavía más grotesca que las que acabamos de ver, ¿no? Yo ahorita les presenté, creo que Goya es el más obsesionado
pero Picasso pinta una Celestina incluso con un ojo distinto, casi salido. Y aquí en México se explotó mucho esa imagen, aunque no lo creas, con Hermelinda, Oh, ¿no? En sí, esta película, en estas películas populares o historieta, yo recuerdo igual, perdón que traiga a colación mi niñez, pero me acuerdo que la llegué a ver y me daba miedo esa película, ¿no? Me daba miedo ese personaje, se me hacía tan siniestra, ¿no? pero era un cómic, también era un cuentito que leíamos en la infancia y Hermelinda Linda era una bruja espantosa, pero de los barrios populares de la Ciudad de Así es. México. Otra vez marginal, ¿no? Sí, y tenía un ojo volteado y una boca chueca, ¿no? Era Y yo, grotesca, y yo totalmente. recuerdo, ¿no? ¿Te acuerdas qué actriz encarnaba a Hermelinda en las películas? Sí, Era esta chachita, ¿no? Bueno, sí era sí, ella, ¿no? por gordita, ¿no? Como que daba el perfil, ¿no? Pues Pero, pero sí, o sea, ¿de qué manera lo interesante es cómo jalamos ese imaginario así y es. lo hacemos arte? De tal forma que ya sea un cómic, ya sea el cine, ya sea la pintura, aparece ese efecto misógino de terror a los poderes sexuales de la mujer, pero también convertido en un objeto usable popularmente, como un intento de hacer un exorcismo colectivo, ¿no? Que Sí, es, efectivamente. que es esta Además, mecánica, ¿no? De, perdón, que es sí, esta sí, no. mecánica de eso que te da más miedo, acércalo a ti para que te deje de dar miedo, ¿no? Sí, pero fíjate que esto tiene mucho que ver y creo que es allá donde lo queremos aterrizar y ahí es a donde lo voy a llevar en el curso que vamos a ver. Nos puede dar risa un poco esto del cine, ¿no? Donde llevan a las brujas, también es muy recurrente, pero siempre es una visión muy maniquea de las mujeres. Sí, Y me parece que en la Edad Media hay varios autores o críticos que han hablado, ¿no? Sobre esta neurosis colectiva, sobre el miedo a las brujas, ajá. que ahorita se traduciría, yo creo, en esta neurosis de la sociedad por matar mujeres, ¿no? Por matar a las mujeres, por asesinarlas. Entonces, me parece por eso que esta charla insensata lo es más no por la cuestión cultural que estamos manejando, ¿no? Sino como este imaginario de siglos y siglos y de miradas masculinas están acabando en feminicidios, en genofeminicidios, como él lo ha llamado Rita Segato, a los desapariciones y asesinatos en Ciudad Juárez, ¿no? Hoy en día hemos oído decir, ay, un mandilón. ¿Quién es un mandilón, Elisa? Aquel que hace lo que su mujer quiere. Y la Sí, gente lo que primero que dice es, le dio, perdón que lo diga, agua de calzón, ¿no? sí, Y sí, sí. dices, Toloache, ¿cómo? Toloache, ¿No? ¿no? El Le famoso. dio toloache, en el mejor de los casos, pero yo he escuchado más feo, ¿no? Sí, sí, O sí, sea, sí, sí sí. realmente, claro que había mujeres que usaban ciertos, digamos, ciertas sustancias, pociones, que prenden las velas, lo que yo te decía hoy en día que se ve mucho en Sonora, en el mercado de Sonora, pero evidentemente creo que eso forma más bien parte de este imaginario y de estas supersticiones que de por sí se le han siempre endilgado a las mujeres, ¿no? Si hay sequía es porque hay una bruja que está haciendo Sí. algo, ¿no? Y si hay inundaciones, también es por una Claro, bruja, claro, es por un conjuro. O sea, así la es. extrapolación de la conducta de la mujer es lo que nos acerca a ese terror colectivo donde hablamos de un mal, de una hechicería. Mira, Sí, quiero comentar a una bruja en la época de Escocia, por allá de 1400 y algo, se llamaba Margaret. Margaret hizo una confesión inesperada que tiempo atrás había cometido el pecado de lujuria antinatural. Obviamente eso lo declaró por la tortura, sí, pues, ¿no? Porque la prenden los inquisidores y entonces la conducen al cadalso y ella dice, sí,
yo cometí lujuria antinatural. ¿A qué se refiere ese término? Dicen los hombres, ¿no? Parece ser que esta transgresión tan espantosa tiene que ver con la fornicación, con el lesbianismo, con la masturbación, y todo entra dentro de esas palabras. En cualquier momento, Margaret admitió que tenía un sentimiento de culpa por haber tenido relaciones con el diablo. Es decir, nos interesa la declaración, que por horrenda no se queda corta, pero que satisface la demanda del hombre, satisface la demanda de un grupo de género masculino que determina qué es bueno y qué es malo. En este caso, masturbación, lesbianismo, fornicación, que son todas esas acciones horrendas sodomía, ¿no? Sí, enmarcadas por la sexualidad femenina, son brujiles, definitivamente. Entonces, fíjate, ahora que hablabas tú, por ejemplo, de la prostitución, ¿de qué manera está vinculada a estos fenómenos y prácticas sexuales? Y por lo tanto, la prostituta es una bruja, ¿no? Sí, así es. Además, también fíjate que en esta competencia, ¿no? Que hablabas tú de los sacerdotes que hacen los exorcismos y demás, pues claro que también las mujeres como Celestina les hacían competencia a los padrotes, a los proxenetas, Ajá. porque en realidad en España se legaliza la prostitución y se dice que pueden entrar las niñas de 12 años siempre y cuando se confirme que son huérfanas, ¿no? Entraban a los burdeles y había un padre, se le llamaba padre, el padre de la mancebía, y ese era el encargado del Estado, por decirlo así, del gobierno, de controlar la prostitución, el padre de la mancebía. Entonces, las prostitutas que estaban por su cuenta ocultas, o que había otra mujer que las madrotas, digamos, sí, ellas también van a ser perseguidas. En cambio, el padre de la mancebía no, porque él sí contaba con la anuencia del gobierno o del rey en turno, ¿no? Entonces, sí hay como este maniqueo o esta doble cara que decíamos de los hechos. Puedo ser el exorcista si soy sacerdote, pero si es una mujer, es una bruja, ¿no? Puedo ser un proxeneta, sí, pero no una alcahueta. O sea... Claro. Pero fíjate la maniobra de los sacerdotes, ¿no? Tenían mucho miedo al diablo y recurrían a las brujas para que los ayudaran. Y una vez que los ayudaban, las condenaban, las denunciaban y las mataban, ¿no? Entonces, doblemente tramposos. Mira, hay un comentario de Rosario Márquez, muy interesante. Excelente. Dice, ¿quieres leerlo tú, por favor? Sí, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, dicen los campesinos del rumbo que si alguien pisa el toloache o hierba del diablo, se le pierde el camino, y si es de noche, encontrándose con el encanto de una bella mujer, o se ven rodeados de serpientes, si es de día. Fíjate toda la cosa del toloache en nuestra tradición y la relación con la bella mujer o bien con las serpientes, que son otras simbólicas que aparecen, seguramente que tú vas a tocar en tu curso, ¿no? Sí, ¿no? Sí, gracias. Sí, ahí están los datos del curso que empieza el otro lunes. A mí me parece importante, les decía, que lo veamos sí como una formación cultural, pero también sobre estas reflexiones de dónde estamos paradas ahorita las mujeres, la sociedad, porque estamos haciendo un análisis intenso sobre el machismo, los micromachismos, les decía, los feminicidios, las desapariciones. Creo que eso es lo fundamental de tomar estos cursos y estas charlas, que encontremos, yo digo, la aguja en el pajar, porque hay tratos tan desiguales que se hacen norma. Incluso nosotras los promovemos también, ¿no? Claro. Y ahí en el curso también incluso agregaría yo algo que pareciera que no lo estamos considerando de repente, pero sí está.
parece que estamos muy eurocéntricas, ¿no? Con esta cultura griega medieval, pero he de decirles que también aquí en los pueblos mesoamericanos, también esta tradición de mujeres que tienen una relación con las serpientes y con la magia, también la tenemos en nuestras historias prehispánicas, ¿no? Nada más que están más soterradas, digamos. Sí, pero no, ni creas que están tan soterradas, porque nosotras lo que tenemos es la tradición, y como tú lo has venido platicando de nuestras infancias, de todas estas anécdotas del espejo, de las bolas de fuego, de Hermelinda, sea cuento o sea cómic, de todos modos, refieren una carga cultural que traemos inserta en las venas, ¿no? Y que es justamente ahí, digamos, el papel de comprobación de cómo la mujer sigue siendo un enigma para el hombre, sigue siendo esa relación simbólica entre la mujer bella y las serpientes, como nos cuenta nuestra amiga de Oaxaca, pero sobre todo lo que vemos es que es una constante a través de los siglos. La mujer es del mal, porque está hecha de polvo e inmundicia, como fue hecha Lilith en los mitos hebreos. Incluso es la justificación de las fallas, ¿no? En un estado, en una sociedad. O sea, cuando se denuncian las desapariciones o se encuentran a las personas sin vida, las mujeres, los cuerpos, dicen, bueno, es que ¿qué hacía esas horas en la noche? ¿No? Porque además la noche está asociada con las brujas. También yo lo escuché de joven, de niña, nos decían, las mujeres malas andan en la noche, las mujeres buenas andan en el día, ¿no? Entonces, todos estos ecos, cómo nos van llegando a nosotras, y nosotros los seguimos reproduciendo, a lo mejor de forma inconsciente, con las hijas, las sobrinas, las amigas, ¿no? Qué sé yo. No, y fíjate, ahora que dice esto del día y la noche, podemos decir que precisamente las prostitutas pues, están de noche, las mujeres buenas son de día. Y ahora recuerdo a Lilith que cuando Dios le encomienda a los ángeles que vaya por ella al Averno, ¿no? Después de haberse peleado con Adán, ella les dice algo muy interesante a los ángeles. Díganle a Dios que no puedo ser demonia y ama de casa a la vez. ¿No? Sí. Digo, sí. Está escrito en los mitos hebreos. Pero mira, bueno, María, perdón, nada más terminaríamos si gustas con este comentario de María Leonardo Aguilar, nos dice, también las que se levantan tarde, ¿no? Es decir, si andamos de noche malo, si te levantas tarde floja, entonces, bueno, ¿cómo le vamos a hacer en esta sociedad hoy en día con las brujas? Pero bueno, amigas y amigos, muchas gracias por compartir esta plática insensata acerca de los enigmas femeninos, de su sexualidad y de sus hechizos, porque verdaderamente todas las mujeres somos hechiceras. No existe una que no lo sea. Les agradecemos mucho. Sandra. Pues muchas gracias por acompañarnos. Elisa, gracias por invitarme a terminar de ampliar este tema que habíamos iniciado hace una semana. Y pues nada, decirles que me encantaría que se inscribieran al curso. Más que otra cosa les digo, porque me parece un tema urgente de revisar en nuestro país, en nuestra época. Y bueno, finalmente las experiencias de otras mujeres y de otros hombres también, porque esto no es un asunto de mujeres, el feminismo, como el machismo no es un asunto de hombres, ¿no? Entonces, creo que el curso está abierto para todo el público, no se necesita ser especialista en literatura, evidentemente, y creo que lo van a disfrutar mucho. Esa sería mi invitación y mi promesa. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta el próximo martes.